Muy bien. Ahora pasamos también a la inteligencia artificial. Estamos haciendo también eso. Bueno, buenas noches. Ya estamos por iniciar la actividad correspondiente a la red internacional número 1 y en unos momentos estamos ya haciendo la presentación de nuestra ponente del día de hoy, que va a exponer un tema muy interesante. Ahorita lo que estoy ubicando, que ya esté todo preparado y a ver, ya, ok. Entonces, ya estamos en vivo y vamos a dar la presentación a nuestra ponente invitada del día de hoy. Y acá tengo tu presentación de la vez pasada. Aquí está. Ujú. Ahí está, ahí está, sí. Muy bien, estamos entonces con la presentación de la licenciada Abigail Sosa, psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, con un máster también en psicología infanto-juvenil y también en la maestría en gerontología, con estudios de sexualidad humana, psicodiagnóstico, educación en diabetes, nueva longevidad y también neurobiología del comportamiento humano. Ya ustedes ven la trayectoria tan importante que, que tiene Abigail Sosa y sobre todo una destacada profesional que ya nosotros conocemos, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad ya de escuchar en otras conferencias muy importantes y tenemos otra vez la satisfacción de poder contar con ella el día de hoy. Gracias, Luigi. Sí, No sé si se escucha, como que yo dejé de escucharte un poquito, pero creo que sí no, se escucha. sí, te escucho bien, muy bien. Perfecto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por esa presentación y gracias por la convocatoria nuevamente a hablar de un tema que toca y que muchas veces no logramos entender algunas de las situaciones que pasan a nivel de este grupo etario, ¿no? De las mujeres mayores, pero no solo de las mujeres mayores, sino aquellas que ya vamos en ese camino, en ese recorrido. De pronto hay muchas personas que son muy poco empáticas y que no alcanzan a comprender los procesos de violencia, de maltrato, queriéndolos minimizar a una falta de recursos individuales, ¿no? En donde de pronto hablan de, bueno, es que esas mujeres no se defienden, por qué permiten que pase eso, por qué, etcétera. Un montón de preguntas. Y vamos a ver en esta presentación, en esta charla que la quiero enfocar, qué hay detrás de todo esto, cómo ha sido, digamos, el camino, el recorrido de este tipo de violencias y cómo es que están tan arraigadas. Hoy las, mm, las nuevas formas, el nuevo lenguaje, la nueva narrativa que está surgiendo y sobre todo también a partir de de la gerontología feminista, se están replanteando muchas de estas situaciones, se están poniendo nuevos conceptos y el mismo, como digo, esta apertura de estos nuevos lenguajes, de esta nueva narrativa, nos están permitiendo cuestionar muchas creencias que en realidad son un tipo de violencia muy velada, muy sutil, pero que deja unas marcas y unas huellas contundentes. Así que gracias por la convocatoria. Y saludo, bueno, a los que están acá ahorita conectados y a todos los que en algún momento puedan escuchar la charla. Si me permites, entonces, comenzamos. Voy a compartir la presentación y vamos comentando sobre la marcha. No sé si ahí se alcanza a ver bien, Luigi, porque yo acá ya... Perfecto, ok. Bueno, pues entonces, como decía, quisiera comenzar preguntándonos ciertas cosas, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de de mujeres mayores, de una mujer mayor, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Cuál es ese imaginario? Quizá podemos tener la imagen de una viejecita frágil, eh, tejiendo, sentada, y puede ser que sí, que haya esa imagen, ese representativo. ¿Qué más vemos ahí, no? Alguien que una persona con canas, una mujer que está con canas, que quizá en una reunión familiar o en una reunión social está aislada, está sentada en otro lugar, o cómo la vemos. O quizá también ya empecemos a tener la imagen de otras mujeres mayores que ya están teniendo una presencia más notoria, con más fuerza, liderando, opinando. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa imagen de mujeres mayores? Bueno, vamos viendo que es muy variada la representación de una mujer mayor, ¿sí? Pero nosotros sobre todo tenemos esa variedad de representaciones porque de alguna manera tenemos ese contacto con las mujeres mayores. Hemos trabajado en el tema, estamos involucrados en en estas circunstancias y por eso sabemos y entendemos que es una población completamente heterogénea, ¿no? Sin embargo, en el imaginario social te puedo asegurar que la gran mayoría de las personas, al nombrar una mujer mayor, se imaginan a una mujer frágil, debilitada, silenciada, de alguna manera invisibilizada. Entonces, esos son los imaginarios que nosotros vamos construyendo a lo largo del tiempo y que no nos damos cuenta, que comienzan a ejercer y comienzan a ser considerados una forma de violencia, una violencia simbólica que ahorita más adelante iremos explicando de qué se trata. Pero ¿por qué nos convoca ese tema el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la importancia de traerlo acá? Bueno, primero, y muy importante, los números. Cuando hablamos de envejecimiento, no podemos dejar de lado que el envejecimiento es meramente femenino, en el sentido que la mayoría de las personas mayores son mujeres. Entonces, como las cifras nos muestran, las mujeres representan más del 50% de las personas mayores en el mundo. Además, una cifra que va a aumentar considerablemente porque sabemos que las mujeres tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Entonces, este grupo se proyecta que en los próximos años sea una gran mayoría. ¿Sí? Y sin irnos más lejos, en América Latina, 6 de cada 10 personas mayores somos mujeres. Entonces, estas son cifras que nos ponen sobre la mesa muchos temas a discutir, muchos temas a considerar y a reflexionar, porque como decíamos, el envejecimiento es netamente femenino en ese sentido. El cambio demográfico nos está llevando a hacer modificaciones, a modificar políticas públicas, derechos humanos, etcétera, todo en función de, pero no nos damos cuenta que en esta lucha, en este cambio, vamos permeando, vamos de alguna manera permitiendo y perpetuando muchas de estos maltratos, de estas violencias. ¿Qué es lo que sucede con las personas mayores en general, pero sobre todo con las mujeres mayores que se van siendo invisibilizadas, ¿sí? Van desapareciendo simbólicamente? ¿Qué quiere decir? Que al no seguir con esta imagen de juventud, con esta imagen de lo que se le pide a una mujer, la mujer queda relegada. Y ahí es donde comenzamos nosotros a ejercer este tipo de violencias, este tipo de discriminación. Y vamos viendo cómo en el caso de las mujeres eh, nos vamos enfrentando a un sexismo etario, porque aquí se atraviesan dos cuestiones, el género y la edad. Nosotros ya por ser mujeres sufrimos cierto tipo de discriminación. Sumado a la edad, ya tenemos una intersección ahí que nos hace todavía mucho más vulnerables. Entonces, de ahí la importancia de entender este fenómeno que va mucho más allá del simplemente decir, ay, bueno, es que las mujeres
de todo se quejan, ay, es que las mujeres son más frágiles, es que las mujeres tendrían que ser distintas. No, hay todo un sistema detrás que nos va justamente debilitando en ese sentido y va haciendo que las circunstancias sean muy disparejas para las mujeres mayores. Y para entender este tipo de maltrato, de violencia, hay que entrar también a entender estos conceptos, hay que ponerle nombre. Sabemos y cada vez hablamos más de edadismo. Ha sido un término que nos ha ayudado en estos momentos a poner de manifiesto estos prejuicios que hay um, a partir de la edad, al cumplir años o en edades muy tempranas, porque el edadismo abarca toda la discriminación que tiene que ver por edad, en edades tempranas como en edades mayores. Entonces, acá quizá en este momento nos serviría más este término de viejismo, que todavía no está acuñado, digamos, conceptualmente, ¿no? Pero que daba cuenta de cómo por ser viejos, por ser mayores, se sufre de esta discriminación. En este momento, como les decía, las mujeres estamos atravesadas y se entrelazan varios tipos de discriminaciones por la edad, por el sexo, por la condición económica e incluso hasta por las preferencias sexuales. Si nosotros vemos, no es lo mismo envejecer siendo eh, una mujer de, digamos, de un estrato socioeconómico bajo, que vive en un lugar rural, que no tiene educación, que además es considerada o ella se identifica como lesbiana, con los años encima, ser una mujer mayor con todas estas características es el blanco idóneo para la sociedad y para los sistemas eh, digamos, capitalistas, patriarcales, etcétera, para ser el blanco perfecto de esta discriminación y de este maltrato. Entonces, este concepto de edadismo hoy nos sirve mucho para señalar cuando hay este tipo de discriminación. Hablamos también de el maltrato. El maltrato en las mujeres mayores es cada vez más presente y va más allá de ese abuso físico o de ese maltrato físico. Podemos hablar y diferenciar diferentes tipos de maltratos, que va desde lo psicológico, lo sexual, la negligencia médica, la violencia financiera, el maltrato financiero, patrimonial, en donde por ser personas mayores se le anula ese derecho de ser una persona tal cual sujeta de derechos. Entonces se desprestigia por esa edad, se le anula, se apaga esa voz, el poder de decisión se infantiliza y por lo tanto se despoja de esa calidad de persona sujeta de derechos. Entonces ahí ya vamos aumentando, está esta cuestión del edadismo, el maltrato, y hay una violencia, Luigi, que es bien importante, que generalmente no somos tan conscientes de ella, pero que es una violencia que nos atraviesa a las mujeres desde que nacemos hasta que nos morimos. Es esa violencia que tiene que ver con el naturalizar ciertas normas, ciertas creencias erróneas, ciertas, de alguna manera va, va, va mermando, ¿sí? La capacidad de la mujer de seguir siendo una mujer con derechos, con voz, con esta capacidad de tomar decisiones, ¿sí? La violencia simbólica, en pocas palabras, son todas esas creencias sociales que nos van imponiendo a lo largo de nuestra vida. Y, como les digo, surge a partir desde que somos niñas, en la juventud, pero que se hace todavía más cruel con los años, en las mujeres mayores. Y es tan sutil que las mismas mujeres lo vamos permitiendo y las mismas mujeres somos parte ya de esa violencia. Es tan normalizado, lo interiorizamos tan
profundamente que ya no lo cuestionamos, que no lo creemos, que sentimos que sí, que es real, que una mujer mayor no tiene derecho de levantar la voz, de seguir tomando sus decisiones. El sistema nos va llevando a eso, ¿sí? Y tiene que ver también con estas creencias sobre nuestra imagen, sobre nuestra estética, sobre nuestra belleza. Nos van devaluando sistemáticamente. ¿No? Entonces nos van desprendiendo, despojando de este ser mujer, ¿sí? ¿Por qué digo que de ser mujer? Porque pareciera que con los años y conforme vamos cambiando, donde la belleza va cambiando, se va modificando, en donde nuestra estética va cambiando, pareciera que entonces dejáramos ser mujeres como tal, porque la definición de mujer para muchos socialmente es un ser que tiene ciertas características estéticas, que está relacionado con la juventud, etcétera. Entonces, al ser mayor, pareciera que esa parte desaparece. Ujú. Entonces, en este sentido, vamos a estar manejando estos conceptos, ¿sí?, a lo largo de la presentación. El maltrato, de alguna manera, es un tipo de violencia que es más visto, más visible. El maltrato físico, el maltrato psicológico, de alguna manera, es más visible y se puede, de alguna forma, eh, estudiar un poco más, ¿sí? Contabilizar, tener datos. Y hoy nos habla también en las cifras que una de cada 6 personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato, de violencia en el último año, ¿sí? Pero esto pasa también a lo largo de la vida. Y esos son datos que en realidad diríamos que son pocos, son inexactos, porque las mujeres mayores en su gran mayoría no denuncian, no lo hablan, porque muchas veces este maltrato está ejercido por la misma familia y entonces no se sienten con esta libertad o, como les digo, esta violencia simbólica nos ha llevado a creer que el maltrato entonces es algo natural, es propio. ¿Cómo no va a tener derecho mi hijo o mi hija de gritarme si yo lo desespero, si yo como mujer lo hago desesperar porque ya no lo entiendo, porque ya no puedo hacer las mismas cosas? Y entonces voy permitiendo este tipo de maltratos. Si yo voy creciendo con esta idea que cuando soy una mujer mayor ya no puedo hacerme cargo de mis cuentas bancarias, de mis propiedades o de mi pensión o de lo que yo estoy recibiendo. Fíjense cómo al final cuando alguien de mi familia o algún amigo, lo que sea, me comienza a quitar ese dinero, a hacerse cargo de ello, yo muchas veces, aunque se siente esa incomodidad y pueda internamente sentir una injusticia, de alguna manera esta violencia simbólica me permite decir, pues sí, como ya estoy mayor, como ya no entiendo, como ya no puedo, entonces permito que haya este tipo de maltrato. Por eso es tan peligrosa esta violencia simbólica, porque entra en nosotros y eso es lo que no permite que pongamos un alto, un límite. Sumado que obviamente esta violencia simbólica también llega a estar en las organizaciones, en las estructuras sociales, por supuesto que entonces también en el imaginario social es que una mujer mayor ya no tiene estas cualidades de hacerse cargo de muchas cosas o hacerse cargo de sí misma. Y por supuesto que estos factores también van recrudeciéndose cuando la mujer está sola, cuando la mujer enviuda, cuando hay algún tipo de enfermedad o discapacidad. Ujú. Entonces, esto es algo que nos va poniendo, como decíamos, cada vez más vulnerables. Y aquí es donde nos cuestionamos también el hecho de si la vejez en sí misma es la que nos vulnera o nos vulnera el sistema, nos vulnera la sociedad, nos vulnera las políticas, la falta de políticas. Ujú. Entonces, vamos viendo cómo se va preparando, cómo se va arando el terreno para que la mujer mayor realmente se vaya sintiendo que desaparece, que se anula y va perdiendo esa voz. Como decíamos, esta violencia es muy sutil y nos atraviesa
desde muy pequeñas y van siendo de una forma muy sutil y en la educación nos lo van imponiendo. Frases como la que tenemos aquí, ¿sí? Donde de jovencitas, siendo niñas, te dicen cómo te debes de sentar, cómo te debes de vestir, cómo debe de ser tu comportamiento. A las mujeres nos enseñan desde muy temprana edad que entre más bonitas, ¿no? Somos más agradables, que no tenemos derecho a decir un no, a marcar límites, porque entonces ya no somos agradables, porque entonces ya no somos no cumplimos con esa imagen femenina. ¿No? Entonces, sí, desde ahí ya vamos nosotros acallando nuestra voz, permitiendo cosas, vamos negando el que tengamos esos derechos de decir no o de buscar otras actividades. Fíjense cómo también en la cuestión de la elección de, de carrera, de oficio, a qué dedicarnos, también estamos completamente limitadas, porque a la mujer durante mucho tiempo y durante muchos años se le había delimitado a ciertas tareas que tienen que ver con el cuidado, con el hogar, con el maternar, etcétera. Y entonces no te permiten o no te permitían explorar otros caminos. Y eso, volvemos al punto, eso es lo que realmente nos va a nosotros moldeando, nos va acallando. En la edad adulta, bueno, ni se diga, porque ahí es donde los mandatos de alguna manera cobran vida, ¿no? Donde la mujer tendría que estar lista y preparada para eso que le toca, que es ser madre, esposa, al punto del cuidar, que la belleza sigue siendo un valor que, que nos suma a las mujeres. La que no es bella, la que no cumple con esos estándares, entonces ya se sale de esta feminidad. Ujú. Y en el tema de la sexualidad también tenemos siempre este filtro, esta mirada masculina que es la que define cómo serían los estereotipos y los estándares de belleza. Si vamos sumando, se fijan a estas edades, entonces nosotros ya venimos muy moldeadas, ya venimos con una idea de cómo tenemos que ser, cómo la mujer tiene que construirse socialmente. Y esto va, como les digo, de alguna manera delimitándonos hacia ciertos comportamientos. Si nosotros venimos con todo este antecedente y llegamos a la edad, a la etapa de la vejez, de la madurez, ya tenemos bien metidos toda este tipo de violencia simbólica, de edadismo, de formas de creencias que ya son muy complicadas cuestionar, que ya las tenemos, como les digo, muy interiorizadas. Psicológicamente nosotros vamos formando nuestra identidad a partir de todas estas creencias, porque la sociedad nos los va recalcando y si no, vamos siendo excluidas, vamos siendo señaladas. Entonces, de alguna manera, es la única forma de pertenecer. Pero entonces llegamos a esta etapa y una vez que llegamos a esta etapa, que nuestro cuerpo cambia, que nuestra estética cambia, que nuestra belleza cambia, empezamos a ser desacreditadas, empezamos a ser invisibilizadas, nuestra presencia pierde voz, ¿sí? De alguna manera, las mujeres mayores también, además de todo esto, si ya de por sí, por ser mujer, pareciera que la capacidad intelectual es menor, pareciera que la capacidad de trabajo fuera menor, ahora súmenle el que es una mujer mayor, una mujer vieja. Ya para la sociedad es como, ok, esa mujer ya no tiene nada que hacer aquí. Ujú. Ya no, ya se convierte en alguien que suele ser solamente un objeto de cuidado y no una persona que es sujeto también de decisiones, de voz. Entonces, desde ahí las personas por eso tienen estas ideas erróneas de infantilizar, de tratar a las mujeres como si no entendieran. Fíjense en el mismo lenguaje cómo nos empiezan a hablar de una manera distinta. Y eso va anulando, como les digo, cualquier
forma de protagonismo de la mujer, nos relevan, nos quitan hacia otro lado. Entonces, muchas personas me han dicho, ay, Abby, no, es que eso ya es una exageración, ya las mujeres hoy de todo se quejan, no es real. Y les digo, ok, hagamos este ejercicio, ¿sí? Preguntémonos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado frases que minimizan o ridiculizan a las mujeres mayores? En forma de broma, en forma de un cuidado o de una sobreprotección exagerada. Y ahí es donde comienza sin darnos cuenta o comenzamos nosotros mismos a tener estas frases, estos comentarios o estos comportamientos edadistas. Si nosotros hiciéramos una autoevaluación de qué tan edadistas somos, la gran mayoría diría, no, 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 yo no soy, yo respeto mucho. Y no nos vamos dando cuenta que en realidad somos más edadistas de lo que pensamos, que constantemente tenemos en nuestro lenguaje, en nuestro actuar o en nuestro trato a otras personas microedadismos, que si nosotros los vamos sumando, al final del día hacen una gran bola de prejuicios y de creencias que desacreditan la, las, los derechos, la personalidad de una persona mayor. ¿Sí? Entonces, también, fíjense cómo, sin irnos más lejos, en los medios de comunicación nos lo está planteando constantemente. Cómo cambia la percepción de una mujer conforme va envejeciendo. Hoy, en este momento, estamos viendo cada vez como de a poquito comienzan a cambiar esos imaginarios, como en algunos medios, como algunas campañas de algunos productos comienzan a a mostrarnos la imagen de mujeres mayores, ya no solamente como la abuelita, como la viejecita linda que cuida, sino también en papeles y en roles importantes, lo cual esto está generando un pequeño cambio, ¿sí? Ya la gente de alguna manera comienza a sensibilizarse un poco más con estas imágenes. Sin embargo, todavía estamos en pañales. Ujú. Una de las áreas más visibles en donde podemos ver este tipo de discriminación es en las empresas y en los trabajos formales. Las Bueno, parece que ha tenido una dificultad con su red. Esperemos que ahorita seguramente estará regresando para continuar su interesante posición. Ujú. Vamos a ver si ya se... Bueno, esperemos unos minutos mientras tanto. Ah, sí, ya, ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasará?
Vamos a esperar un poquito. Mm. Y parece que ha tenido problema con su red. Ahorita vamos a ver cómo, ojalá que se resuelva pronto. Mañana también tenemos un tema bien importante. Bueno, mientras tanto se restablece la red con Abigail Sosa. Vamos informando que mañana martes al mediodía tenemos la presentación de la licenciada Viviana Tonguino, gerontóloga también mexicana, que va a tratar el tema de envejecimiento de la población adulta mayor con capacidades diversas. Eso es lo que vamos a tener el día martes 28. Perdón, a ver, dije, un ratito, no, estamos equivocándonos. O sí, sí, no, sábado 28. Sábado 28 y el martes primero vamos a tener temas también de análisis conceptual, el cuestionamiento de la vejez y otro que habla sobre la cultura gerontológica en el cine y en la televisión. Eso lo vamos a ver el día martes 1 de julio. Y mañana es sábado 28 y por lo tanto tenemos a la licenciada Viviana Tonguino con el tema de envejecimiento de la población con capacidades diversas. Esperemos un ratito pues para que pueda retornar. También indicarles de que en el mes de julio va a ser un evento, va a ser un mes de importantes eventos, entre ellos el primer encuentro de personas mayores de la Central Gerontológica Internacional. Y este va a ser un encuentro de personas que han ingresado a la central con su, digamos, como representantes de las personas mayores. Y también vamos a abordar el evento anual de psicología, que también es en el mes de julio. El mes de julio va a estar muy nutrido. Y el taller para gestores gerontológicos, dirigido tanto a profesionales, técnicos y personas mayores, que se va a realizar los días jueves a partir del 10 de julio, 10, 17, 24 y 31 de julio. Se va a realizar este taller. Va a ser para todos, porque realmente es importante que nosotros nos capacitemos en lo que es la información. Aparece que está ya, ojalá que aquí esté. Allá, vamos a ver, la segunda mitad. Ahí vamos. Esperemos ahorita. Ya estoy casi, ¿lo escucho? Ya estás de vuelta ya. Yo mientras tanto Ay, estaba ahí informando de los próximos temas ya para que, para que no se queden en el para hacer vacío. tiempo. Sí, Claro, perdón, no sí. sé qué sucedió aquí y me No, sacó por completo, sí fue. Pero tú, bueno, entonces ya, normal. pero Puedes, estamos aquí de puedes retomar regreso. tu diapositiva, sí. Bien. Ujú. Ok, bueno, entonces estábamos comentando cómo nosotros vamos también de alguna forma siendo parte de esta violencia, de estos edadismos, y no nos damos cuenta en estas ideas, en estas creencias, de estos prejuicios que nosotros tenemos
frente a una mujer mayor. Todo lo que nos imaginamos, todo lo que creemos que una persona o que una mujer mayor es capaz o no es capaz de hacer. Por supuesto, como decíamos, existe una diversidad, ¿no? De, de envejecimientos, de mujeres mayores con diferentes experiencias, con diferentes eh, capacidades, con diferentes limitaciones, porque también las hay, Ujú. pero no podemos nosotros englobar y estereotipar a todas Claro. las mujeres mayores en un mismo costal. Y cuando nosotros inmediatamente les adjudicamos ciertas características que limitan, ahí estamos ejerciendo este tipo de edadismos, este tipo de maltratos sin darnos cuenta. Ujú. Y esto, como decíamos, a nivel también de trabajo, va teniendo sus repercusiones, porque las mujeres mayores, entonces, al tener todas estas ideas erróneas acerca de una mujer mayor, el mismo sistema nos va eliminando y no es porque las empresas quieran optimizar recursos, sino por estas creencias, estas falacias de que Ujú. entonces una mujer mayor ya no tendría, no rendiría, no tiene las capacidades intelectuales, no se podría adaptar a nuevas tecnologías o que incluso la Sí. imagen de una mujer mayor ya no se ajusta a los estándares de las empresas, ¿sí? Ujú. Todo eso, recordemos, es parte de este maltrato. Ahora vamos sumando todo esto. Díganme cómo las mujeres mayores al final no tendrían que sentirse como muchas se sienten, que se sienten ya excluidas, ¿sí? No es nada más a nivel individual que la persona no tenga los recursos, es que social, cultural y económicamente nos están constantemente eliminando de, de seguir siendo útiles, de seguir siendo productivas, de tener, como les digo, esa presencia y ese protagonismo en nuestras vidas. Ujú. Entonces, vamos viendo cómo estas violencias que parecieran que son muy sutiles, muy naturales, van teniendo un peso realmente y se van convirtiendo en un eslabón para formar parte de otras violencias, las violencias estructurales, las violencias económicas, que forman parte ya de estos retos y desafíos de una mujer mayor. Y en ese caso estaba hablando, por ejemplo, del trabajo formal, pero la mujer mayor se tiene que enfrentar a, en su gran mayoría, no tener ya la posibilidad de acceder a los trabajos formales desde antes, ¿sí? Entonces, obviamente, al nosotros tener todo este historial de limitaciones, llegar a una etapa de la vejez de una forma más tranquila, más cuidada, con más salud, con más bienestar, pareciera un objetivo muy lejano, porque la misma sociedad nos va empujando hacia otro lado, ¿sí? Entonces, acá también para poder darle forma, como decía, estas violencias simbólicas van siendo eslabones de otras violencias y van formando parte de un todo. Y acá mostramos el otro tipo de violencias que están ahí, que son presentes y a las que nos enfrentamos y se enfrentan las mujeres mayores. Y esto tiene que ver, como les digo, con estos comentarios, con estas creencias de cómo nos debemos vestir, cómo nos debemos comportar, que ya no estamos para ciertas cosas, como si los comportamientos también tuvieran una edad definida para cada uno, ¿no? Fíjense cómo muchas de las mujeres que vamos de alguna manera en este camino, al contrario, vamos sintiendo que a estas etapas de la vida ya nadie tendría por qué decirnos nada, que ya nadie tendría por qué estar decidiendo por nosotros. Pero vuelvo al punto, sistemáticamente nos están diciendo, calladita te ves más bonita, ¿sí? Entonces, y más ahora que estás viejita. Ajá, no, porque hasta eso nos lo dicen algunas veces hasta con ternurita, ¿no? Creyendo que están siendo amables. Y Sí, eso también es es un verdad. microedadismo. Tenemos que tener mucha conciencia de eso. Entonces, como decía, también está esta violencia estética que nos está visibilizando constantemente de el cómo por tener cambios en nuestro cuerpo, tener arrugas, tener canas, tener un cuerpo diferente,
Entonces ya no podemos ser ni siquiera sujetos de deseo, ni sujetos de vivir una sexualidad plena. Y esto atraviesa incluso hasta las instituciones de salud pública. ¿Por Mm, qué? Porque al ser mujeres mayores que recurrimos a una institución así, si el profesional no está educado en temas gerontológicos, en saber cómo es el desarrollo de una mujer mayor, ellos dan por hecho y anulan que ya no existe este tipo de deseos, de ganas, y por supuesto no hay información para que también proporcionen a las mujeres mayores en cuanto a su propio autocuidado sexual. En la salud sexual es un tema muy importante también hoy en día, la salud emocional, etcétera. Ya pareciera que por ser mujeres mayores todo lo que pase, todo lo que vaya en declive es completamente natural y entonces no es tratable. No somos sujetas de tratamientos mm, ni de ningún tipo de cuidado. Simplemente es esta frase de, es porque ya estás grande, es porque ya eres vieja, es porque ya es natural a tu edad. Y no hay una escucha real. Veamos cómo si las violencias tienen un peso realmente en la calidad de vida de las mujeres mayores. Ujú. Entonces, no es más, es más allá de de la estética de decir, bueno, pues sí, acepta que tus cambios, que ya estás vieja. No, es mucho más allá, es muy profundo el impacto que tienen este tipo de violencias. Ujú. Por supuesto que las violencias institucionales, como la que acabamos de mencionar, también, ¿no? La negación de tratamientos, de información válida, vigente, actualizada. La no inclusión en políticas públicas también es una de las violencias institucionales más frecuentes. Y esa también nos lleva, la vivimos en nuestra familia, en nuestra casa, porque a nivel de familiar existen estos maltratos, como decíamos, desde el maltrato financiero hasta este control excesivo, de pronto de decir, mi mamá, yo ya entonces ya no la puedo dejar salir, no puedo dejar que decida ella, no puedo, ya ni siquiera le pregunto qué quiere, qué no quiere. Fíjense cómo anulamos incluso la voz de una mujer mayor cuando la acompañamos al médico, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto estos casos en donde los hijos hablan por completo por las mamás? Ya la mamá ya no se le escucha, no se le pregunta ni se le toma en cuenta. Todo esto también lo sabemos, que hay casos, que hay circunstancias en donde sí, por dependencia, por deterioro cognitivo, por alguna otra enfermedad, sí hay que tomar de alguna manera decisiones o la voz, pero son casos específicos, no ya, estamos hablando de la mujer mayor en general. Ujú. Entonces, bueno, aquí como también mencionábamos, vienen cambios, vienen nuevas voces que nos dicen. Sí, esperen, las mujeres mayores también tenemos voz, voto, que mm, seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo proyectos, ganas, y vienen estas propuestas de la gerontología feminista que realmente nos vienen a dar una reflexión y un análisis más allá. Punto número uno, el no ver el envejecimiento como un declive constante y como una pérdida de todo lo que somos como personas. Hay que cuestionar, nos permite cuestionar toda esta imagen, ujú, y este concepto de ser mujeres. Si además le sumamos, como decimos, el mayor, ya ahí, esa es la parte en donde tenemos que seguir trabajando, que seguir eh, buscando que no sea una etapa en donde se nos nulifique, ¿no? Que no sea una etapa en donde la persona sea eh, ignorada, invisibilizada y que por lo tanto seamos o se pierdan nuestros derechos más básicos. Somos personas, somos mujeres que seguimos siendo, como les digo, tenemos esos derechos a levantar la voz, a decir que no, a tomar
las decisiones sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra vida, sobre todo, ¿no? Pero esto también, como les digo, requiere de mucho trabajo a nivel social, a nivel cultural, a nivel estructural. Ujú. Entonces, tenemos que comenzar a las mujeres también a reapropiarnos de esta nueva voz, de este nuevos espacios. Tenemos que levantar justamente esa voz para reclamar nuestros derechos, para pelear por ellos, para seguir, como les digo, teniendo un rol activo donde nuestra experiencia, donde la experiencia de las mujeres mayores se ha reconocido, ¿sí? Como un valor social, como un valor agregado, no que resta, sino que por el contrario puede sumar. Hoy estamos envejeciendo, recordemos también de maneras distintas. Estamos en una transición de generaciones en donde las generaciones de mujeres eh, anterior vienen de muchas formas con estas creencias, con estas ideas, y que quizá cueste trabajo replantearse otras formas, otras feminidades. Sin embargo, también viene un grupo de mujeres que también está envejeciendo y que está teniendo la oportunidad de envejecer de otra manera, de cuestionar todas estas imposiciones, de cuestionar todas estas limitaciones. Entonces, estamos justamente en ese camino de transicionar. Todavía hay mucho por hacer e incluso nosotros nos hemos enfrentado también a estos edadismos, a estas violencias simbólicas de parte de las mismas mujeres mayores. Como les digo, lo han introyectado tanto que les cuesta trabajo romper con esos paradigmas y ver que las cosas bien pueden ser diferentes. Entonces, esto es lo que nosotros también, como profesionales, como los que estamos trabajando cerca de las personas mayores, de las mujeres mayores, tenemos esa obligación de informar, de expander y de romper con esos estereotipos y de romper con esos paradigmas limitantes. Pero nosotros tenemos que estar informados acerca de esto para poder realmente dar la información adecuada. Entonces, tenemos muchísimas autoras que hablan sobre la gerontología, sobre cuestionar estos sistemas capitalistas en donde la producción solamente es lo importante, en donde producir y juventud van de la mano. Hay que comenzar también a replantearse, a reestructurar todos estos sistemas económicos. Hoy en día sabemos que una de las economías que más mueve el mundo a nivel económico tal cual es la economía plateada, aquella que tiene que ver con todos los servicios, con todo lo que de las personas mayores, tanto lo que se genera a nivel de salud, de productos, de, a nivel estructural, a nivel económico, todo lo que genera las personas mayores entra en esta economía y es una economía muy grande. Entonces, ahí nosotros también tenemos que, como les digo, comenzar y a levantar esas voces. Estas autoras que yo pongo aquí, para mí son referentes de estas ideas. Nos están, como les digo, ayudando a replantearnos una sociedad distinta, en donde la mujer mayor tiene peso, tiene un papel protagónico, un rol que le permite a ella misma generar sus propios, eh, digamos que derechos en cuanto a que somos las que lo vivimos, los que lo conocemos. Entonces es ir abriendo el campo también a nivel de estos derechos con un lente de género. Es imposible nosotros que hablemos de gerontología, de políticas públicas en personas mayores sin tener este lente de género. Es importante. Entonces, tenemos nosotros, como les digo, a nivel estructural que resignificar muchas cosas, muchos roles
y volver a darle un lugar a la mujer mayor que sea reconocido, que le pueda de alguna manera darle este nuevo rol protagónico de mujer experimentada, sabia, con conocimientos, etcétera. Y vamos viendo cómo también estas autoras nos ayudan a ser las protagonistas de estos nuevos cambios. Las personas mayores tienen que tomar también este protagonismo en esta defensa, tienen que levantar esa voz. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasa también cuando nosotros vemos los números, estos datos duros que de pronto no nos mienten? Volvemos a esta cuestión que decíamos, todavía el piso está muy disparejo en el trato, en la economía, en los derechos, en los roles para las mujeres. A nivel laboral, y bueno, a nivel de jubilación, por ejemplo, sabemos que las mujeres tienen un 25% menos, ¿sí?, de porcentaje de las pensiones cuando llega el momento del retiro. Y esto, por supuesto, que trae como consecuencia mayor dependencia, ser más vulnerables, Claro. dependencia económica, ¿no?, y que haya también mayor abuso económica. Si además de esto nos cierran la brecha, las oportunidades de seguir siendo productivas laboralmente, todavía nos condenan a una vejez de pobreza. ¿No? Y aquí volvemos todavía hablamos todavía de estos cruces que hay, ¿sí? Vejez, sexo, pobreza, condiciones, etcétera, que nos van acorralando en una edad en donde, como digo, tendríamos que tener ya una vida mucho más tranquila y aspirar a una mayor calidad de vida, ¿sí? Entonces, bueno, esto de acá, el porcentaje de acá también nos habla cómo todavía hay una representación en los medios de comunicación, en las campañas publicitarias. Pareciera que una vez que la mujer envejece, desaparece. Es como si ya no existiera y entonces ya no hay por qué mostrarlas. Y esto lo vemos, por ejemplo, hay casos muy sonados en los últimos años de periodistas mujeres que al ir envejeciendo se les ha ido retirando de los medios porque ya no tienen esa apariencia, perdón, de juventud o de una mujer atractiva. Y pobre de aquellas mujeres que han osado dejarse las canas frente a las cámaras de televisión, porque son las primeras a las que mueven. Sin embargo, vemos esta gran, digamos que doble moral ahí, cuando vemos a un hombre con sus canas dando las noticias por años y por años y se les sigue a ellos permitiendo tener esta actividad. Entonces, estas son, como les digo, estas cosas que vamos sumando, las que van haciendo esas diferencias. Las mujeres estamos siendo constantemente excluidas de los trabajos formales, de los informales. Por supuesto que al no tener un trabajo formal después de los 50 años, vamos teniendo cada vez acceso a menos seguros médicos, a tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque entonces nuestra economía no nos la permite, no podemos aspirar a seguir, porque también tenemos que tomar en cuenta que muchas mujeres mayores son la cabeza de familia, son las que siguen haciéndose cargo de una familia y cerrándose todas estas oportunidades, estamos cada vez teniendo mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces también a nivel laboral se nos van cerrando todas las oportunidades. Por eso cada vez, o de alguna manera, lo normal es ver, o lo más común es ver que las mujeres mayores son más dependientes de los familiares o que de pronto se quedan sin ningún tipo de seguridad, tanto patrimonial, económica y de otros aspectos. Ujú. Y bueno, si estamos hablando todavía de eso, ¿qué decir de
que pueda haber mujeres mayores reinsertándose a cierta edad en programas laborales o en empresas. Es casi imposible. Vemos el 1%, menos del 1%. Es decir, que Claro. ni siquiera son considerables para seguir siendo productivas. Ujú. Y como decimos, bueno, Avi, pues sí, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, que nosotros, al no tener todas estas posibilidades, estamos de alguna manera condenadas a, eh, a tener muchas vulnerabilidades y que nos roben nuestros proyectos de vida, que nos roba esa posibilidad de tener una vejez digna, de tener autonomía y de seguir perteneciendo a una sociedad. Si nosotros vamos viendo todo este bombardeo por en diferentes dimensiones de nuestra vida, no hay manera como de seguir eh, siendo mujeres sanas, fuertes, estando presentes cuando constantemente nos están quitando todas estas capacidades y las están anulando no porque no las tengamos, sino por esta idea, por esta creencia de al ser mujer mayor, entonces no podríamos tener ya ninguna de estas cualidades, habilidades o estas características. Entonces, por eso es importante hablar de todo esto. Por eso es que nosotros tenemos que ir rompiendo con todas este tipo de violencias, todo este tipo de edadismos. Cada vez hay que recalcar más que las mujeres podemos seguir teniendo este rol activo, productivo. Claro, aquellas que quieren, porque además, si lo vemos en nuestra vida real, muchas de las mujeres mayores que están trabajando no lo hacen de cierta forma por gusto, ¿no? Sino por una necesidad básica de seguir teniendo recursos para sobrevivir, ¿sí? Entonces, y esto también se debe a esta falta de políticas públicas, de programas, de espacios para que las mujeres sigan siendo productivas, sigan teniendo estos espacios para poder trabajar y seguirse haciendo cargo de ellas y en muchos casos de la economía familiar, pero no en trabajos eh, que no corresponden, ¿no? A esas edades que tienen, a las capacidades que tienen, sino que son trabajos incluso que ya eh, maltratan constantemente la misma salud, la misma fortaleza, y volvemos al punto, los vuelve a vulnerar y vuelve a darle, a quitar esa dignidad de la propia mujer, ese reconocimiento de la mujer. Ujú. Entonces, aquí vamos viendo cómo la violencia simbólica realmente tiene un daño a nivel muy estructural, muy de personalidad y tiene un daño que se va materializando en otro tipo de violencias. Y no nada más queda a nivel subjetivo, a nivel psicológico, sino que va mucho más allá. ¿Y por qué las mujeres mayores permiten esto? ¿Por qué pasa? Justamente por eso, porque nos van moldeando, porque es como esa gotita que va cayendo sutilmente, poco a poco, y que la mujer va de alguna manera incorporando. Vamos permitiendo que esos mensajes se conviertan en parte de algo que es cierto. Vamos haciendo una realidad de esas creencias. Entonces, ¿qué pasa? Como decíamos, cuando a una mujer mayor la excluyen, se queda callada, ¿no? No es que lo disfrute ni que lo goce, sino que ella siente internamente que es natural, que es normal que a una mujer mayor o que a una mujer a su edad la dejen de lado, que la despidan, que no siga teniendo mm, los mismos derechos, etcétera. ¿Mm? Esta mujer mayor con estas creencias, por supuesto que también va a sentir cuando alguien le dice, es que eso ya no te toca, eso ya no te corresponde, ya no estás en edad para esas cosas, lo asume como natural y no va a reclamar ese espacio, ¿sí? Ya de alguna forma dice, sí, es real, es cierto, aunque yo me sienta con ganas, con fuerza o con energía,
es natural, me toca a mí darle paso a las que vienen, ¿sí? Yo me retiro y entonces dejo que las que vienen tomen ese espacio. Hoy sabemos y hoy podemos ir cambiando todo ese chip interno que Ujú. traemos al nosotros incorporar también, por ejemplo, el trabajo intergeneracional. ¿No? Cuando vemos que podemos seguir estando en un mismo plano de trabajo, mujeres mayores, mujeres maduras, mujeres jóvenes, cada una tiene un rol, cada uno tiene una experiencia, una expertise distinta. Por eso las empresas hoy también tienen que replantearse que ante estos cambios demográficos se tienen que quitar de la cabeza todas estas ideas o también ellos la van a ver mal, porque no va a haber mano de obra, no va a haber quien haga ese trabajo y que lo haga de una manera tan fiel, tan, tan bien como una mujer mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ir tirando, derrumbando cada vez más. Y por supuesto que nosotros a nivel personal también tenemos que irlo trabajando. Si nos vamos a cuestiones más personales, ¿sí? La mujer mayor también es vedada de tener deseos, de seguir teniendo ganas de formar otra pareja o simplemente de tener y seguir viviendo, disfrutando de su cuerpo. En Ujú. ese sentido, también es importante que sepa que tiene todo el derecho, que no es un acto de, de locura, de incongruencia y que tiene todas, que es natural que siga teniendo ganas, deseos y que pueda seguir ejerciendo su sexualidad de una manera que ella decida. Ujú. Para muchas mujeres es un acto de vergüenza. Ujú. Y los mismos eh, hijos, la misma familia les hace ver que están mal y que tendría que tener vergüenza por tener estas ganas. Entonces, vamos viendo cómo sí va afectando de una manera muy poderosa este tipo de violencias. Se va instalando en nuestra esencia más básica de mujer. Cuando nos van marginando, la mujer dice, sí, es momento, ya me toca estar fuera de, ¿sí? Entonces, todo esto al final también se va materializando en nuestra salud. La salud mental es de las primeras que se ve afectadas, porque por supuesto, al ser yo excluida, al ser aislada, no me siento ya parte de una sociedad. Empiezo a tener estos miedos de no ser útil, de ser inútil, de ser una carga, y esto me va llevando a una ansiedad crónica, eh, a, a reprimir y contener muchas emociones. Me roban mis proyectos de vida, me roban mi sentido de vida, no se me es permitido. Y entonces, de alguna manera, me voy encerrando a mí misma, me voy creyendo todo esto, socialmente me van cerrando todas las puertas. Díganme cómo una mujer mayor puede no caer en una depresión profunda, ¿sí? Entonces, también vamos viendo que vamos por eslabones, tejiendo y entretejiendo muchas de los grandes males de este siglo que son las enfermedades mentales, ¿sí? Pero las vamos nosotros entretejiendo y gestando a lo largo de la vida. Hay mujeres que ante estas situaciones, ante la falta de empleo, falta de oportunidades, pues por supuesto que quién va a sentirse tranquilo y seguro. Vienen los trastornos del sueño, vienen estos sentimientos de sentirme inútil, invisible, y todo esto va afectando mi autoestima, mi autopercepción, mi forma de conducirme en el mundo y en mi familia, ¿no? Entonces, esto es a nivel psicológico, a nivel mental, pero también físicamente empezamos a tener ya el efecto en nuestro cuerpo. Sabemos que cuando no estamos o no tenemos un, unas condiciones de bienestar, de calidad de vida, en donde nos podamos desarrollar libremente, comienzan a haber muchos sentimientos, muchas emociones que son reprimidas, pero que no nada más que las reprimamos y se escondan y se estén quietecitas, sino que comienzan a tener efecto en nuestro cuerpo. Las mujeres, de hecho, somos quienes más somatizamos todos estos problemas emocionales, todas estas, eh, esta falta de oportunidades, las vamos somatizando.
vamos de alguna manera manifestando en nuestro cuerpo todo eso que no podemos decir, todo eso que no se nos permite hacer y desarrollarnos. Y entonces estamos nosotras con el índice más alto de enfermedades crónicas, de enfermedades eh, de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, angustia. Entonces también vamos enfermándonos más. Si a esto le sumamos la cuestión de que una mujer mayor empieza a ser también cuidadora, de que sigue haciéndose cargo de muchas cosas, bueno, ya como decimos, es todo un combo. Y a nivel social, otra vez, las volvemos, es matarlas antes de tiempo, es una muerte lenta y eso las va vulnerando constantemente y las va haciendo más vulnerables también eh, hacia los abusos, porque una mujer que no tiene esta independencia, esta capacidad de valerse por sí misma, de poder tomar decisiones por sí misma, es el blanco perfecto para ser víctima de abuso, desde la misma familia hasta institucionalmente. Entonces vemos también cómo esto va costándonos la vida, nos va enfermando más. Sabemos que las mujeres vamos a vivir más, que vivimos más que los hombres, pero ¿en qué condiciones lo hacemos? Cada vez vivimos más enfermas y con menos calidad de vida. Entonces, no se trata de vivir más, no se trata de que de que le sumemos, perdón, solamente años a la vida, sino que esta vida sea cada vez con mayor calidad, con mayor disfrute, con mayor proyectos y con mayor eh, salud. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nosotros hoy en día le estamos de alguna manera trabajando y a donde le estamos apuntando. Las consecuencias, como decíamos, de este maltrato, de este tipo de envejecimiento, por supuesto que no nos salen baratos, ¿sí? No nos salen baratos. El costo es muy alto a nivel individual, a nivel social. Tenemos que seguir trabajando en esto para poder lograr también una nueva longevidad femenina. Y aquí estamos hablando de un nuevo estilo de vida, ¿sí? De una nueva forma de vivir esta etapa de la vida. Sabemos, ok, que vamos a vivir más. ¿Cómo la queremos vivir? ¿Cómo queremos nosotros llegar a esta etapa de la vida? Y para eso tenemos que irla construyendo desde muy temprana edad, desde edades que nos permitan a nosotros proyectarnos a futuro y asegurarnos esta etapa. Y una de esas primeras cuestiones que tenemos que romper y que tenemos que derribar son estas creencias edadistas, son estas violencias simbólicas que no hay que permitir. Es el momento que nosotros reivindiquemos la vejez, que nos reapropiemos de nuestra propia vejez, de nuestro envejecimiento. Y en ese sentido es, como les digo, el objetivo y es apuntarle a tener una longevidad con mucho más bienestar, mucha más calidad de vida, con más autonomía, por supuesto, y con más recursos. Recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a recursos psicológicos, recursos sociales, recursos de vínculos, recursos eh, institucionales. Pero nosotros somos las que tenemos que estar cambiando esto y seguir luchando y trabajando por todo esto. Cuando yo hablo de maltrato, de violencias, de edadismos, es imposible no hablar de nuestros derechos. Todo esto que yo estoy manifestando acá, tenemos que ser muy conscientes como mujeres que tenemos derechos, que tenemos nosotros que conocer todo esto para poder levantar la voz, para poder decir que no, para poder poner límites y también para saber a quién acudir, a quién recurrir para pedir esta justicia, para poder reclamar mi espacio, mi derecho y todo lo que me haga a mí seguir siendo y estando y viviendo con dignidad en esta etapa de la vida, ¿sí? Para esto, a mí me encanta
y les recomiendo muchísimo a aquellos que no lo hayan hecho, leer el libro de Yo Vieja, de Anna Fraser. Ella es una mujer que habla y que nos dice que hay que hablar también de la vejez en primera persona. Todas vamos en este camino y en ese transitar a ser mujeres mayores, mujeres viejas, y utilizo el vieja aquí en un como un adjetivo no descalificativo, sino en una característica, ¿sí? En ese decir, yo también como mujer mayor puedo vivir esta etapa de una manera plena, con decisiones. Esta frase de Anna Fraser creo que a todas nos atraviesa y podemos llegar a aspirar a esto, ¿sí? Yo vieja no me resigno, yo vieja disfruto, decido y resisto. Nosotros aquí estamos reescribiendo esta etapa de envejecimiento, la podemos cambiar, trabajar. Nos falta por hacer, pero somos las que tenemos que estar haciéndolo. Como decíamos, vamos encaminados a esto. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando nosotros decimos que también tenemos que pensar en una nueva longevidad femenina? Y tiene que ver con esto, con que tenemos que construir nosotros ese momento de nuestra vida, que no podemos dejar las cosas al azar, que no podemos dejar las cosas a las circunstancias como lleguen, como el sistema me lo va planteando y como culturalmente se viene manejando o como me lo están imponiendo. Yo tengo que, como decimos, resistirnos a esos edadismos, mm, replantear, negarnos a estos estereotipos y sobre todo también reflexionarlos nosotras mismas. Como decíamos, nosotros a veces somos las que estamos constantemente eh, metiéndonos en estos estereotipos, acomodándonos, ¿sí? Moldeándonos para encajar, para seguir siendo las buenitas de la historia. Y llegó el momento de que ya no somos las buenitas de la historia, nos toca vivir también a nuestra manera, a envejecer como nosotros queramos, a envejecer como nosotros eh, se nos dé la gana, en pocas palabras, pero claro que para llegar a hacer esto nosotros tenemos que prepararnos en muchos sentidos. No, vuelvo al punto, no es lo mismo llegar a vieja sin dinero y sin salud. Tenemos que llegar a estas etapas lo más preparadas posibles. Y las que ya están ahí, aún con enfermedad, aún con estas limitaciones, tenemos todavía que hacer comunidad entre nosotras. Tenemos que a ellas darles la oportunidad de seguir siendo protagonistas de la vida que les queda, mucha o poca, pero todavía hay mucho por hacer ahí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer romper con muchos paradigmas, romper con muchos estereotipos y darle voz, darle un significado distinto a muchos de estos conceptos. Que no nos avergüence las canas, que no nos avergüence las arrugas, ¿sí? Tenemos que, al contrario, sentirnos orgullosas de esa experiencia que vamos acumulando. Es un capital que es invaluable, ¿sí? Que nosotros somos dueñas de muchos saberes, de muchas cosas. Y me incluyo ahí porque ya estoy en el camino y porque me proyecto en esa etapa haciéndolo así, ¿sí? Sé muy bien que no estoy en esa etapa y que de pronto me dicen a Yavi, pero es que tú no estás de este lado, tú no sabes lo difícil que es, etcétera. Trabajo con muchas mujeres mayores y sé que es posible si rompemos con muchos de estos estereotipos. Tenemos el camino complejo, sí, pero no por eso vamos a agachar la cabeza y a doblar las manos y a resignarnos. Tenemos que trabajar por todas esas mujeres que vienen abajo de nosotros, por las que estamos en el camino y por las que ya están ahí. Todavía es un momento para poder hacerlo, ¿sí? Y la única forma de hacerlo es nombrar estas violencias, ponerlas sobre la mesa, levantar la voz, resistirnos, convertirnos en las rebeldes de este momento, ¿sí? Y para eso tenemos mucho capital con qué hacerlo.
Sí, tenemos mucho con qué hacerlo. Hay que creérnoslas también, no permitir que nos devaluemos a nosotras mismas, no hay que revictimizarnos nosotras mismas, hay que levantar la voz, ¿sí? Y cuando hablamos de nueva longevidad, aquí también hay que aclarar, no se trata de tener una apariencia que nos remita a la juventud, no, no es que las que vamos hacia esta nueva longevidad, a los que queremos construir esta nueva longevidad, no es eso. Se trata justamente de ser mayores, de ser mujeres mayores con dignidad, con derechos y con poder de decisión. No perderlos. Son estandartes que tenemos que tener, cuidar y defender a capa y espada. Pero desde este momento tenemos que resignificar lo que significa la palabra vejez, la etapa de la vejez, el envejecimiento. Si nosotros nos creemos todas estas ideas, que es una etapa de cierre, una etapa en donde ya se acabó todo, en donde ya no hay más por hacer, entonces sí, nos la creemos y nos morimos en vida, nos morimos antes de morir biológicamente. Entonces la vida es todavía para hacer, para recrearnos, para reconstruirnos. Algunos lo tienen más difícil, algunas mujeres la tienen más complicada, claro que sí, pero no significa que dentro de ese mismo contexto se pueda hacer algo, se pueda buscar la forma. Y como les digo, hay que, y aquí no me voy a cansar de decirlo, hay que levantar la voz. Hay que ser las mismas mujeres las que pongamos las condiciones de nuestro envejecimiento, las que estamos trabajando ya en espacios gubernamentales, en espacios de políticas públicas, en espacios en empresas privadas. No somos las que tenemos que seguir perpetuando estas ideas, tenemos que romper con todo esto y comenzar a replantearnos muchas cosas. Muchas vamos para allá, ¿sí? Tenemos que ir allanando también ese camino. Así que Luigi, pues bueno, con esta Excelente cerraría y reflexión. bueno, yo les recomiendo que se metan mucho a esta literatura de la gerontología feminista, que podamos realmente saber que se puede, que hay cada vez más voces femeninas que nos estamos revelando a esta obediencia de cómo tenemos que envejecer. Ya nos dijeron cómo teníamos que ser niñas, ya nos dijeron cómo teníamos que ser como mamás, que ahora no nos vengan a decir cómo tenemos que envejecer. No podemos nosotros seguir eh, Claro. dándoles permiso de que nos violenten de esa forma. Así que, bueno, si hay alguna duda, una pregunta, Voy a hacer adelante. con los comentarios de repente. Bueno, sí, definitivamente. Este es un tema de derechos fundamental. O sea, y sobre todo repensar justamente la vejez femenina, es decir, replantearse completamente la vejez femenina para justamente eliminar todos esos prejuicios y estereotipos que en cierta forma, claro, porque tienen doble discriminación, pues ahí, ¿no? Porque estamos hablando de la edad y también la condición de mujer. Y de hecho, hay personas, hombres mayores, por decirlo así, ¿no? Se sienten con la capacidad de que poder reiniciar relaciones amorosas, ¿no? Incluso con mujeres mucho más jóvenes, o sea, y al hombre lo tienden siempre bueno, está canoso, pero las canas en el hombre no impactan tanto como las canas en la mujer. O sea, Claro. yo me refiero a la gente, cómo lo ve las cosas, no como de otra manera. O sea, Justamente esos comentarios, Luigi, son un tipo de violencia simbólica, claro, sí, ¿sí? pues Y eso, que lo exactamente eso, normalizamos. El hombre claro, se ve más atractivo con sus canas y las claro, mujeres nos vemos viejas. algo así, Ese claro, solo comentario ya está ejerciendo ahí una violencia, pero sí, que nos va impactando emocionalmente, nos va impactando claro. a nosotros mujeres. ¿Mm? Y además, el tema
que también has tratado tú, que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? El deseo sexual. Ahora, obviamente estamos hablando de heterogeneidad total, o sea, va a hablar todo tipo de mujeres, así como hay todo tipo de hombres, ¿no? Y como muchas mujeres como se dice, se han comprado el cuento del edadismo, ya consideran de que lo que se manifiesta en el edadismo es algo real, algo racional, algo normal. O sea, ese es el problema también. Es decir, Sí, que se vuelve, pero es que además se vuelven realidades. claro, lo Ujú. convierte en realidad, claro. Entonces el sujeto social que está, digamos, bajo esta de discriminación, lo asume, ¿no? Y entonces, y realmente llega a ser, como tú dices, ¿no? Llega a concretarse en una situación similar. Ahora, con respecto a, por ejemplo, la naturalización, bueno, las creencias, incluso estaba viendo hace poco un comentario en una película que se llama La Sustancia, no sé si la has Mm, visto, con sí, Demi Moore. Si bien es cierto, el personaje cumple 50 años, pero ya hay una discriminación brutal, ¿no? Y que tiene que ser joven necesariamente, que ya el hecho mismo de que la mujer tenía una funcionalidad impresionante porque mantenía toda su fortaleza física, aún así, solamente por el hecho, ¿no? De que tiene ese sí, número, ya está siendo discriminada. Es interesante ver cómo lo enfoca porque es una mujer la que lo dirige la película, y se ve la mano y femenina, claro. se Por ve la eso mano femenina. justamente hoy Sí, hablamos de la mujer, porque si bien el envejecimiento es una etapa ah, que atraviesa hombres y mujeres, la mujer lo lleva de una forma más dura, es más cruel en la ajá, sociedad ujú, con este proceso para nosotras. Pero es algo que vamos atravesando o que vamos sufriendo a través del tiempo. Y es que es una mirada muy desde la mirada del hombre, desde la mirada machista. De alguna manera vivimos en un sistema en donde todo ha sido en función de las mujeres somos objetos que pareciera que estamos detrás de una vitrina. Tenemos que ser de cierta manera, ofrecer cierta estética ujú, para el gusto y el placer, no de nosotras, sino de una mirada masculina, que es la que te acredita o te desacredita. Pero nuestra feminidad se ve autorizada, digamos, a través de esa mirada y es muy cruel y es muy fuerte porque vamos, atraviesa, como te digo, todas estas etapas. Entonces, de pronto cumplir 50 años y mostrar como un punto simbólico, ¿no? El de pronto que te pregunten, ¿cuántos años tienes de mujer? Muchas mujeres lo ocultan, muchas mujeres lo niegan y todo. ujú, ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Hay un miedo individual, ¿no? Un miedo no de la misma mujer a envejecer, pero también hay un miedo a que te estereotipen, a que te encajonen. Una vez que yo digo, tengo 50, entonces me van a meter en este cajón que ajá, va a limitarme de esta manera, que me van a pensar que solamente tengo las capacidades que ellos creen que tiene una mujer de 50 años. Y si nos vamos a las de 60, a las de 70, a las de 80, es lo mismo, las vamos metiendo en un cajón que estereotipa, que limita. Entonces, eso es, son las cosas en donde, ahí es donde menciono que tenemos que trabajar nosotras mismas por romper con estos estereotipos y claro. también mostrarlas y pararnos de cara frente a todas estas creencias de los mismos medios, de los hombres, de todo, ¿sí? Claro, pero Tenemos que mi salir experiencia, adelante. mi experiencia con las personas mayores, cuando yo he asistido a muchos eventos, es de que, sin embargo, las mujeres mayores que ya están integradas dentro de un grupo, o sea, como los que trabajan con los centros de adultos mayores y otra manera de asociarse,
ya tienen no, otra visión en realidad. O Otra sea, visión, claro, sí, comienzan a ser un poco más desinhibidas un poco. O sea, por ejemplo, dicen, ay, mira qué guapo el que está ahí, o sea, y lo dicen, o sea, no se lo guardan, o sea, no de que van a estar en esas ideas que teníamos cerradas de las personas, de las mujeres mayores en este caso, ¿no? Pero no, yo siempre me ha parecido a mí que las mujeres mayores que están dentro de un grupo social bien integrado, ¿no? Y que tienen una vida social importante, no son no se inhiben demasiado en claro. Pero fíjate manifestar sus cómo hay gustos. una apertura en la Claro, forma, hay un poco de flexibilidad en claro. ciertos comportamientos, pero Esas bromas que hacen. claro, ahí Sí, están, pero sí, de alguna manera, fíjate claro. cómo sigue habiendo mucho todavía estos estigmas de la mujer mayor y Sí, a sí, veces en los mismos grupos se sí, siguen sí, como todavía. perpetuando, ¿no? Y Sí, condenando la actitud de una mujer sí. que a lo mejor tiene otro comportamiento y a lo mejor es Sí. más desinhibida y que le vale, digamos, cacahuate lo que digan, y las mismas mujeres vuelven otra vez como a estas creencias, porque como te digo, Sí. las tenemos bien metidas. Y entonces, ay, mira, fulanita de tal ya está otra vez de loca, ¿no? O mira, a su edad Sí. y vistiéndose de esa manera. Mira, a su edad y trae pintado el cabello de morado. Pues son cosas que, como te digo, ya ni siquiera nos las cuestionamos. Es como, claro, una mujer mayor tendría que ser recatada, tendría que ser seria, No, madura ya y no no, ya. tendría por qué Pone su estar cabello lila. usando, Yo he visto con su cabello lila, que es normal. claro, cuando Sí. son decisiones personales, individuales, que no tendrían que ver con que no tienes derecho de hacerlo, ¿no? Esta cuestión de, mira, para que veas, y te digo que entre mismas mujeres, pero son sistemas, Ajá. es algo muy estructural. Cuando a cierta edad también te empiezan a decir, no, es que la mujer después de los 40 años ni tiene que tener el cabello corto, ni tiene que usar la falda arriba de la rodilla, porque Ya se te ve ponen ridícula, porque se reglas ve, o ya que. sea, y Ya. esto lo estamos hablando a nivel estético, a nivel de imagen, Ajá. pero va realmente impactando en todas las esferas, ¿sí? Porque Sí, si a sí, una mujer que su personalidad ha sido muy vital siempre, claro. que le encanta andar a lo mejor muy coqueta, muy arreglada, Y lo va y a de seguir siendo. pronto, exacto, pero de pronto Lo le va a dicen, seguir. oye, no, párale, ya no puedes, ya no tienes La quieren derecho. parar, sí, la quieren parar. Exacto. Hay Sí, mujeres que sí. sí dicen, a ver, espérenme, a mí nadie me va a venir a decir ni cómo ni Claro, qué, claro. pero porque el mismo entorno quizá te lo permite, pero en entornos mucho más cerrados, mucho más estrictos, o una mujer no se le permitiría, aunque quiera hacerlo eso, o la Claro. van a terminar excluyendo, ¿no? Ahora sí que como decimos También, pues, también hay un en riesgo. los pueblos, claro, también hay un Hay riesgo un y el riesgo, precio a sí, veces es muy alto y no sí, tendríamos sí. que estar pagando estos Sí. precios tan altos por decisiones personales que no tienen nada que ver con con ese encasillarte en una edad. Si volvemos a esa parte es en la cuestión romántica, en la imagen, Sí. pero a nivel laboral Ujú. también es otra de las cuestiones en donde inmediatamente te van relegando y excluyendo de ese entorno, ¿no? Hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres todavía es mucho más visible. Entonces, sí hay todavía que derrumbar muchos mitos, trabajar mucho en estos edadismos y en estos estereotipos. Y como decimos, cada uno de nosotros hacer esta reflexión de qué tan edadistas somos, ¿no? Qué tan Sí, sí, bueno, prejuiciosos claro que somos. sí. Eso Y es el verdad. pensar, proyectar en el cómo queremos que nos traten a nosotros, eso nos puede ayudar bastante. Yo a veces cuando trabajo con grupos de mujeres más en las 50, 60, cuando hablamos de la libertad de formar una pareja o de salir Ah, con alguien, de la vida amorosa en sí, les sí. digo, a ver, piensen, ¿ustedes en algún momento se piensan o se imaginarían que sus hijos estén tomando las decisiones por ustedes?
Digo, yo no me imagino que mi hijo sea el que me diga, si puedes, no puedes salir, si puedes Ah, tener novio, no puedes tener novio, no puedes, o sea, no. Entonces, esas son las mismas cosas que nosotros tenemos que estar eh, pensando en el cómo nos comportamos nosotros incluso con nuestros papás, con las personas más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, sí hay así, mucho todavía por hacer, pero se está caminando, se está avanzando y es importante, como te digo, que estos temas estén cada vez más sobre no, la mesa, que los podamos perfecto. hablar y también que los hombres sean mm, más empáticos en Claro, estos claro. en estas problemáticas, porque Ujú. no es que atañen nada más a la mujer. Estamos Claro, inmersos claro en que una sí. sociedad que Claro, convivimos, correcto, que nos correcto. competen a los dos. Claro que sí, por supuesto. Eso es importantísimo. Bueno, y te Entonces, agradezco sí, muchísimo tu participación, excelente como siempre. Este es un gracias. tema muy bien tratado. Bueno, mañana tenemos un programa gerontológico sabatino con la entrevista es a la licenciada Viviana Tonguino de Colombia, que va a hablar otro tema también que a veces también se puede decir que lo invisibiliza, el tema de las personas ella lo ha titulado Personas con capacidades diversas, ¿no? Entonces, lo vamos a, creo que es un tema también que es bastante delicado porque también es el tema de la discriminación más grande que puede haber muchas veces. Y Sí, bueno, el martes primero estamos tratando el envejecimiento, la vejez en el cine y en la cultura popular, el cine y la televisión. Entonces, ¿cómo nos han estado presentando estas imágenes? ¿Cómo o qué protagonismo o no tenían las personas mayores y en qué condiciones lo tenían? Este es un estudio también interesante para conversar. Y en la segunda parte vamos a ver el cuestionamiento de la vejez en el sentido de que la vejez no es una etapa en la cual se puede establecer por una cuestión cronológica, sino que cada persona llega a la etapa de la vida en su momento. Cada quien, porque envejecemos todos diferentes. No envejecemos al mismo ritmo. Es decir, no mm, se puede determinar un inicio de todos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, ese es un tema que se va, y las consecuencias que ello tiene se van a analizar en este tema, cuestionamiento de la vejez. Y después, bueno, ya estamos muy pronto. Ah, también, bueno, va a haber la entrevista a la doctora Berenice Sabat todavía. Pero más, lo importante de todo es que julio va a estar lleno de temas importantísimos. Por ejemplo, va a haber un taller para gestores gerontológicos, para comunicadores gerontológicos, para promotores, para personas que quieran desarrollar sus habilidades comunicacionales, ¿no? Plantear temas y todo lo demás. Va a ser un taller que va a tener 4 sesiones de 2 horas. mm, 4 sesiones, va a empezar el 10 de julio. Y acá vamos a tener todo actualizado. Los conceptos, las terminologías, cómo se debería enfocar diversos temas, cómo podemos trabajar adecuadamente con las redes sociales. Todo el tema de promoción del envejecimiento y las personas mayores lo vamos a desarrollar en un taller muy interesante. Y también en el mes de julio tenemos el primer encuentro de las personas mayores de la central. Es decir, acá en la central hay personas que han ingresado por ser representativos de las personas mayores y ya es tiempo también que le demos la palabra y ay, también digan sus inquietudes y la puedan manifestar. Y entonces, y finalmente, bueno, ya para recordarles nomás que en agosto ya estamos realizando nuestro congreso con grandes temas, va a ser, y hay muchísima gente que ya se está interesada, ya se escribiendo. comenzaron a inscribir y a través de la red social LinkedIn estamos teniendo muchos comentarios de mucho interés que tienen con respecto al congreso que se va a realizar. Bueno, ahora sí ya nos despedimos y muchas gracias nuevamente.